Miren, de una curcuma que yo compré en el mercado que usé, y compré como una libra y entonces me quedé con una y de una saqué esto que van aquí. Estas son para sembrar, son las nuevas matas para sembrar. Estas son yo le saqué la curcuma que voy a utilizar para los condimentos, y entonces dejo la mata que estoy esperando que se seque para sembrarla. Estas son las que yo voy a usar. Estas son las que voy a usar y déjame ver si se ve bien en la cámara. Estas son las que voy a usar, ¿ven? Déjame ver, así está bien. Entonces, eso fue de una curcuma así más o menos como esta, un poco más chiquita. Las otras las cogí, las cociné. Entonces, en las botellas, estas son botellas de agua de 16 onzas. Uso la botella de agua porque si uno la pone cuando son así de pequeña, cuando tú recoges la cosecha, siempre van a quedar estas así chiquiticas, bien pequeñas. Estas así, yo las siembro en botellas de 16 onzas de agua. Porque es más seguro cuando tú le echas agua, le echas un poquito de agua aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, y entonces se le hacen los huecos no, yo no lo hago, yo le hago unos cortes, así como aquí. Deja apartar esta, para que vean, ya esta la tiene. Le hago unos cortes aquí así en el mismo medio, chiquitos, los cortes pequeños, ¿no ven? Es para que drene el agua, no haya un exceso, pero el agua se queda acá abajo y ella siempre tenga, con una sola vez que tú le eches agua, le puedes echar cada 2 o 3 días, hasta más tiempo, porque abajo va a tener el agua. ¿Lo ven? Vamos a hacer los cortes para que vean. Ven que botó agua. Ella seca aquí arriba, es para que no pudra la curcuma que va a crecer. Pero entonces las raíces van para allá abajo y se va nutriendo la mata. Mira aquí el ejemplo. Esta fue la primera que hice de un pedacito bien pequeño, y mira la mata. Ahorita la vamos a chequear para ver qué es lo que, si produjo curcuma o no. Tres o cuatro cortaditas así, nada más así más o menos como de 1,5 centímetros más o menos. Pero quede acá abajo, esto de acá abajo, ahí se va a mantener el agua. El agua no se va a botar. Se va a botar por aquí, se va a drenar hasta aquí, pero todo esto acá abajo va a quedar agua. Y entonces la raíz va a buscar ahí abajo a mantenerse. Por eso va a reproducir, porque si lo ponen aquí así, le echan, ponen que una mata tenga agua y la otra no, y así se pudre. Tienen menos posibilidades de sobrevivir estas semillitas así pequeñas. Y esas van a servirme a mí para una semilla para la próxima temporada. Entonces miren la primera curcuma va aquí. Le ponen esto, con el tiempo él va bajando porque esto es materia orgánica. Esto no es, yo he hecho un poquito de la tierra del patio que es arenosa, pero la mayor parte es materia orgánica. Entonces miren, la curcuma va ahí más o menos con el dedo, le hacen un hueco. Entonces según la materia orgánica se va descomponiendo, le van echando un poquito más de tierra y la curcuma baja como aquí. Miren esta chiquita, esta pequeña, ¿ves? Esta pequeña es bien pequeña. Vamos a ver si esta se va a dar. A esta la voy a marcar. La voy a marcar con un corte así, para saber.
Esta, ¿ves? Es una plantita ya bien, una cebollita bien buena. Una curcumita. Y ya la última curcuma, en total son 5. Entonces ahora las pongo aquí. A esto yo le voy a poner un poco más de materia orgánica. Entonces miren, vamos a ver esta. A ver si se ve bien ahí. ¿No ven? Vamos a sacarla. A ver si produjo curcuma. Que no lleva mucho tiempo. Ya voy a desechar la botella. Miren. Vamos a ver si esta produjo. Esta era bien pequeña. Miren lo que yo le digo de la raíz, ¿ves? Ya esta me sirve de semilla. Déjame lavarla para que la vean. Miren, qué belleza. Aunque es preferible, aunque las hojas, no ven, las hojas se estaban poniendo, se estaban secando ya, me dio como soy nuevo, me dio a entender de que ya estaba lista para cosechar. ¿No ven? Y mira, ahora era que estaba produciendo. Ahora es que estaba produciendo la curcuma. Pero da una buena, esto es una buena cebolla. Una buena cebolla que puedo aquí, yo puedo sacar varias matas. Voy a tratar de sacarle todas las curcumitas de esta chiquita. Así que tiene 1, 2, 3, 4. Y estas son las próximas que voy a sembrar yo en otras botellas como esta. Esta es la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Y entonces para aprovechar esta, la voy a sembrar así mismo. Yo no voy a esperar a que se seque porque si no se va a secar la mata. Vamos a abrirle bien el hueco por abajo para que le entre la raíz esta. Por abajo tenía hojas. No le pongo mucha tierra, le dejo espacio porque cuando le vaya a echar el agua no se vaya a desbordar.
Entonces la segunda parte va a ser cuando recoja recoja la curcuma de aquí que van a nacer acá.